Muy buenos días y bienvenidos a Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es un gusto regresar con ustedes este martes santo para continuar con nuestras lecturas de Semana Santa. Estamos tomando este tiempo para reflexionar sobre lo que la Escritura nos dice acerca de estos días tan importantes para nuestra fe. El día de hoy vamos a leer un pasaje un poco más largo que se encuentra en Lucas capítulo 20, versículos del 1 al 40, leído desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el Evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Jesús le respondió: Yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos razonaban entre sí diciendo: Si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a los labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, y ellos también a éste, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a éste también lo hirieron y lo echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿Qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: Este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y darán la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: Nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desechan los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga los esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban enviando espías que fingieran ser justos, y así podrían entregar al poder y autoridad así lo podían entregar al poder y de autoridad del gobernador. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, percibiendo su astucia, les dijo: Traigan un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? De César, contestaron. Entonces Jesús les dijo: Pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, se callaron. Acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero lo tomaron la tomaron, y de la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús le respondió: Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó, en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob,
Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Algunos de los escribas respondieron: Maestro, bien has hablado, y ya no se atrevían a hacer más preguntas. Muy bien, en este pasaje vemos varias instancias muy interesantes donde a través de distintos mecanismos los fariseos intentan prenderle una trampa a Jesús que les permita arrestarlo. Cuestionan su autoridad con el tema de, al llegar al principio del capítulo, directamente a preguntarle con qué autoridad enseña. Luego lo cuestionan nuevamente tratando de atraparlo con el tema de los impuestos, o sea, le quieren tender una trampa política. Y luego por último le quieren tender una trampa teológica, porque le hacen la pregunta acerca de la resurrección de los muertos y los que se van a casar, etcétera, etcétera. Y vemos que Jesús enfrenta cada una de estas situaciones con toda la entereza y la dignidad y la claridad necesaria para responder a opositores en distintos ámbitos sin comprometer su testimonio, sin perder los estribos y realmente dejando a las personas con una respuesta tan satisfactoria que ya no tenían de dónde hacerle más preguntas. En medio está esta parábola tan interesante de los labradores malvados. Y es muy interesante porque más adelante nosotros vamos a ver cómo a Jesús le están queriendo cuestionar su autoridad, y eso es lo que estos labradores hacían. Cuestionaban la autoridad del dueño de la viña, y entonces por eso no escuchaban a ninguno de los mensajeros, ni mucho menos al hijo, porque ellos no querían respetar esa autoridad. Y lo que estas personas están queriendo hacer al hacerle estos cuestionamientos a Jesús es justamente hacer de menos la autoridad que él tiene, que la gente le reconoce que él tiene de parte de Dios, y quererlo atrapar para poder deshacerse de él. Y es interesante porque me llama la atención en el verso 20, dice: para sorprender a Jesús en alguna declaración lo acechaban enviando espías que fingieran ser justos, y así lo podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. O sea, los mismos detractores de Jesús le implantaron dentro de su equipo, dentro de su grupo de personas, de seguidores, a espías que sabían cómo comportarse, tenían el lenguaje, tenían las expresiones, se las sabían todas para hacerse pasar como genuinos seguidores de Jesús. Y eso pasa hoy en nuestras iglesias también. Gente que llega, que se las sabe todas y que cuestiona sin ganas de aportar, sin ganas de construir, sino para cuestionar y hacer de menos la autoridad, y de esa manera ir generando desconfianza en la obra que se está haciendo en esa congregación o en ese grupo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero tenemos que aprender de Jesús, de cómo Él escucha las preguntas, discierne lo que hay detrás de las preguntas, y guiado por el Espíritu Santo da respuestas contundentes, da respuestas claras, pero sobre todo también las da de una manera que instruye al pueblo, que no lo saca de la conversación, porque son preguntas que le hacen en público y él las contesta en público, y es de una manera que todas las pueden entender. Y eso me parece excelente. ¿Estamos nosotros preparados con el Evangelio, con la Escritura, para responder a los cuestionamientos tan fuertes, tan serios que hoy nuestra cultura le hace a nuestra fe, al cristianismo, a las iglesias? ¿Estamos preparados para llevar respuestas contundentes, respetuosas, claras, dignas? Reflexionemos sobre esto, aprendamos del Señor Jesús y veamos cómo aún en eso su amor, su gracia, su misericordia para nosotros se manifiesta en que responde a nuestras preguntas. Aun si estas son malintencionadas, Jesús responde, y eso son buenas noticias para todos nosotros. Muy bien, pues entonces los motivo a que el día de hoy pues sigan leyendo este pasaje. Estamos en Martes Santo ya, así que Lucas capítulo 20 versículos del 1 al 40, léanlo en casa, en privado, con su familia, con sus amigos, y aprovechen estos días para reflexionar sobre la maravillosa obra de nuestro Señor Jesús. Si Dios permite, continuamos mañana con otro episodio más de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios.